Como parte del ciclo de conferencias Cultura en el Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca, el día de hoy nos acompaña el doctor Ariel Abeldaño Zúñiga. Él es profesor investigador titular de tiempo completo en la Universidad de la Sierra Sur en el Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es doctor en demografía por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Cuenta con una maestría en salud pública por la Universidad Nacional de Córdoba y es licenciado en enfermería por la Universidad Nacional de Salta, Argentina. Su principal eje de investigación se centra en epidemiología de los desastres. Démosle la bienvenida. Los terremotos son tan antiguos como la civilización misma. De hecho, en la Biblia podemos encontrar registros escritos de terremotos que se habrían producido en tiempos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Ahora veamos brevemente cómo se producen los terremotos. Los terremotos se producen fundamentalmente en zonas que los geólogos denominan zonas de subducción. En estas zonas confluyen dos placas tectónicas, una placa denominada oceánica, que está por debajo del océano, y una segunda placa denominada continental. Cuando la placa oceánica se pliega y se desliza por debajo de la placa continental, se produce ese movimiento del terreno con la consecuente liberación de energía. En esta plática vamos a ver algunos terremotos que se produjeron en zonas tanto del continente americano como del continente asiático. ¿Qué tienen en común estas zonas? Que las costas están bañadas por las aguas del Océano Pacífico. Esta imagen está mostrando lo que se conoce popularmente como el Anillo de Fuego del Pacífico o el Cinturón de Fuego del Pacífico. Esta zona se caracteriza por tener una intensa actividad sísmica y volcánica. Cuando se produce un sismo, básicamente se producen dos tipos de movimiento. Un primer movimiento que es de tipo vertical y es denominado trepidatorio. Hagamos de cuenta que nos paramos al borde de una mesa y sacudimos un mantel de esta manera, entonces la onda del sismo viaja de manera vertical y de manera horizontal. Este tipo de movimientos trepidatorios es más frecuente sentirlos en las localidades o en las ciudades o en las zonas que están más cercanas al epicentro. A medida que la onda viaja, se va perdiendo el movimiento de tipo vertical y prevalece otro movimiento que es de tipo horizontal y que denominamos movimiento oscilatorio. En este caso, hagamos de cuenta que ya no estamos sacudiendo el mantel, sino que nos paramos al borde de la mesa y la estamos moviendo de lado a lado como si la estuviésemos meciendo. Desafortunadamente no contamos con registros gráficos ni escritos de cuándo se habría producido el terremoto de mayor magnitud y el primer terremoto de gran magnitud en la historia de la humanidad y de la Tierra. Pero algunos geólogos, paleontólogos y arqueólogos coinciden en afirmar que el primer terremoto de mayor magnitud en la historia de la humanidad se habría producido en una antigua ciudad china llamada Sanxingdui. En esta región actualmente no existe ninguna ciudad, sino que existe una zona arqueológica en donde se habrían recuperado algunas piezas como la que estamos viendo en la imagen. Entonces, estas piezas estarían dando evidencia de que esa antigua ciudad china habría sido completamente sepultada por un terremoto que se habría producido hace aproximadamente 3000 años. Ahora vamos a iniciar este breve recorrido a través de los terremotos de mayor magnitud en el mundo. El primer terremoto que vamos a mencionar en esta oportunidad se produjo en Chile. Chile es un país que se encuentra al sur de nuestro continente americano y en este país las aguas del Océano Pacífico están bañando sus costas, ¿sí? Primer terremoto entonces que podemos localizar con epicentro en las costas del Pacífico. En Chile, el día domingo 22 de mayo del año 1960 se produjo un terremoto con magnitud 9.5. Es conocido popularmente como el terremoto de Valdivia porque Valdivia es una de las ciudades más grandes de la región centro-sur de Chile, que ha sido la zona más afectada por este terremoto en el año 1960. Los pobladores de la zona comentan que después de este sismo se ha producido un tsunami de importantes características cuyas olas habrían tenido hasta 12 metros de altura. Por esto, los pobladores tuvieron que esperar durante aproximadamente un mes en regiones o en zonas de altura, como por ejemplo cerros y montañas,
debido a que las réplicas de este sismo se siguieron sintiendo durante aproximadamente un mes y el temor a un nuevo tsunami era persistente. Este tsunami posterior al terremoto ha marcado realmente un hito en la historia de Chile, porque a partir de ese evento se ha organizado y se ha constituido el Código de Edificación de Chile, que hoy en día es muy reconocido en todo el mundo. El segundo terremoto que vamos a mencionar en esta oportunidad, ya tenemos que mudarnos al norte de nuestro continente, se ha producido en Alaska, justamente también en sus costas que están bañadas por el Océano Pacífico, exactamente en la región sur de Alaska, un día viernes 28 de marzo del año 1964, se produjo un terremoto con magnitud 9.2. Casualmente era un Viernes Santo y por eso popularmente se lo conoce como el terremoto del Viernes Santo o en inglés el terremoto del Good Friday. Luego de este terremoto también se produjo un tsunami de importantes características. Los pobladores de la región comentan que las olas de este tsunami habrían tenido hasta 10 metros de altura y que la destrucción del tsunami habría sido aún mayor a la destrucción producida por el sismo que se había producido minutos antes. Este terremoto es importante en la historia de Alaska también porque durante fines de la década de los años 1960, Alaska había pasado a convertirse de una región a constituirse en un estado más de los Estados Unidos. Entonces venía transitando por un periodo de profundas transformaciones sociales, políticas y también económicas. Este terremoto dañó gravemente la economía de Alaska porque las pérdidas han sido absolutamente millonarias. El tercer terremoto que vamos a mencionar en esta oportunidad se produjo en el sudeste asiático hacia fines del año 2004 y si bien su epicentro estuvo en la isla indonesia de Sumatra, este terremoto afectó no solo a Indonesia sino también a Tailandia, a Sri Lanka y al sur de la India. Tuvo una magnitud de 9.1 y después de este terremoto también se produjo un tsunami de importantes características. Luego de este tsunami fallecieron aproximadamente 300.000 personas, más de 1 millón de personas habían sido gravemente afectadas, habían perdido sus pertenencias y sus viviendas. Este terremoto tiene una particularidad de que al producirse el día 26 de diciembre del año 2004, muchas personas, miles de personas en realidad, de aproximadamente 35 países, se encontraban vacacionando en las paradisíacas playas de Tailandia. Por esa razón, miles de personas de distintos países también perdieron la vida en este evento. Luego del terremoto y del posterior tsunami, la ayuda internacional tuvo que ser dirigida inmediatamente para poder asistir a los millones de personas que habían sido afectadas por este mega desastre. Eran personas que ya previo al desastre vivían en serias condiciones de vulnerabilidad social y de pobreza preexistentes. Los medios de todo el mundo realmente se hicieron eco de esta noticia y de este mega desastre que ha conocido la historia moderna. El cuarto terremoto que vamos a mencionar en esta oportunidad se produjo en la costa este de Japón, cuyas aguas también están bañadas por el Océano Pacífico. En este caso, el día 11 de marzo del año 2011 se produjo un sismo con magnitud 9.1 y este es conocido popularmente como el terremoto del este de Japón o el gran terremoto de Tohoku. Luego de este sismo también se produjo un importante tsunami cuyas características no eran precisamente la altura, sino más bien la velocidad a la que viajaba el agua de las olas. Los expertos coinciden en que la velocidad de las olas serían equiparables a la velocidad de un avión en pleno vuelo. Esto sería aproximadamente 800 kilómetros por hora. Es por esto que aproximadamente 1,5 kilómetros cúbico de agua del Océano Pacífico penetró en esa oportunidad a la isla de Japón. Afortunadamente, Japón es uno de los países que más dinero invierte en todo el mundo en sistemas de gestión del riesgo de desastres y en sistemas de alerta temprana. Es por esto que todas las personas, después del sismo, sabían exactamente qué era lo que tenían que hacer para protegerse del posterior tsunami. A continuación, vamos a ver un breve video que nos ilustra de una manera muy gráfica cuál fue la potencia destructiva de las olas de este tsunami en Japón.
泣いてますね。そうですね。この高台を避難して、その高台からその町が飲まれていく様子を見ながら、もう涙ぐんで皆さんそれをご覧になっていますね。この波というのはこの後はもうしばらくずっと水浸しの状態になっていくわけですか？そうですね。Muy bien. Ahora de este viaje imaginario a través de los grandes terremotos en la historia, de Japón venimos a México, a nuestro país, para poder hacer un breve repaso también a través de los terremotos de mayor magnitud en la historia de México. Para localizar al terremoto de mayor magnitud en la historia de este país, tenemos que remontarnos al año 1787. Precisamente en nuestro estado, en Oaxaca, se habría producido en el mes de marzo de ese año un sismo que a través de métodos de paleosismografía se habría determinado que su magnitud se situaría entre 8.4 y 8.7. Si bien no tenemos registros gráficos ni imágenes de cómo se habría producido este terremoto en el año 1787, sí tenemos un registro escrito. La Gaceta de México es un periódico que circulaba en aquella época en México, cuya finalidad era la de informar de todo lo que pasaba en México a España. El número del día 17 de abril del año 1787, la Gaceta de México reportaba algunas características de este sismo. Veamos. En los días 3 y 4 de marzo celebró órdenes el señor obispo. El 28 del mismo mes, es decir, de marzo, a las 11 y 24 minutos de la mañana, se sintió un considerable movimiento de tierra de sur a norte, cuya duración sería de 2 minutos, el que repitió el día de la fecha, el 3 de abril, con más lentitud y menos duración a las 9 y 27 minutos. No se sabe que hayan causado daño alguno. Bien, después de este sismo, también se produjo un tsunami que afectó gravemente a numerosas localidades pesqueras de la costa, tanto de Oaxaca como del estado de Guerrero. El número del 1 de mayo de la Gaceta de México también tiene un registro escrito sobre las características de este tsunami. Veamos lo que decía la Gaceta de México en aquella oportunidad. Vieron con asombro retirarse el mar más de una legua, descubriéndose tierras de diversos colores, peñascos y árboles, y que con la misma velocidad que se huyó de su vista, volvió otra vez y otras, dejando millares de pescados en el distrito que quedó sin agua. Muy bien, de aquel terremoto viajamos esta vez al estado de Jalisco y al estado de Colima. El día 3 de junio del año 1932 se ha producido un terremoto de una magnitud de 8.2 que afectó gravemente y que causó serios daños en toda la región centro del país, en la región sur del país, y que también causó daños severos a edificios y cobró vidas humanas en nuestro vecino país de Guatemala. De ese terremoto hacemos escala ahora en aquel fatídico 19 de septiembre del año 1985, cuando se produjo un terremoto con epicentro en el estado de Michoacán, con una magnitud de 8.1. Si bien durante muchos años hubo controversia acerca de cuál sería la cifra oficial de defunciones que dejó este terremoto, el Servicio Sismológico Nacional ha determinado que la cifra de fallecimientos se localizó en alrededor de 40.000 defunciones y que en los días posteriores al desastre se habrían rescatado con vida de entre los escombros alrededor de 4.000 personas. A continuación vamos a ver también un breve video que grafica cómo fue la destrucción fundamentalmente en la Ciudad de México. Miles de personas yacían muertas o atrapadas entre las ruinas de viviendas multifamiliares, inmuebles comerciales, hospitales y otros edificios públicos. El sismo fue el más violento en la historia de México. Registró 8.1 en la escala de Richter y se le considera el más fuerte en intensidad observada en todo el hemisferio durante el presente siglo. La magnitud del desastre fue impresionante. En los pocos minutos que duró el movimiento telúrico, más de 5.000 edificaciones fueron parcial o completamente destruidas.
Levanta la cabeza. Aquí arriba. Para que lo reciba. Inmediatamente hubo un gran despliegue de solidaridad. Cientos de miles de personas, en su mayoría jóvenes voluntarios de entre 14 y 20 años de edad, se dedicaron al rescate de víctimas, removiendo los escombros de concreto frecuentemente sin otra herramienta que las manos. Muy bien, este terremoto también marcó un hito en la historia de México porque a partir de este desastre se constituyó y se organizó el Sistema Nacional de Protección Civil tal y como lo conocemos hoy en la actualidad. De aquel fatídico y doloroso mes de septiembre del año 1985 nos tenemos que trasladar a otro mes de septiembre también muy doloroso para la historia de México, esta vez en el año 2017. El 7 de septiembre de ese año se produjo un terremoto con epicentro en la región de Tehuantepec, entre los estados de Chiapas y Oaxaca, Oaxaca nuevamente protagonista en esta historia de sismos de México, que tuvo una magnitud de 8.2. Durante un par de semanas y durante muchos meses más, los habitantes de la zona de Tehuantepec se encontraban batallando realmente con la destrucción que dejó este terremoto en la zona, pero septiembre parecía encapricharse con la historia y con el dolor de México, porque 2 semanas después, nuevamente un día 19 de septiembre, se producía un nuevo sismo, esta vez con epicentro en el estado de Morelos, con una magnitud de 7.1 que afectaba gravemente no solo al estado de Morelos, sino también a Puebla, a Hidalgo, al estado de México y a la Ciudad de México. Así nosotros vimos en la historia de México cómo Oaxaca tiene un rol preponderante en los grandes terremotos de la historia de nuestro país. En esta imagen nosotros podemos ver los registros de sismos del Servicio Sismológico Nacional desde el año 1900 hasta el año 2018. Como podemos ver en la imagen, hay una gran preponderancia de sismos en la región sur de México, en donde tiene como protagonistas a los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero. No solo eso, sino que también los registros muestran un incremento en la actividad sísmica en los últimos años. Así, en el año 2015 se habrían producido y se habrían registrado un poco menos de 11.000 sismos. En el año 2016 esa cifra se elevó a más de 15.000 sismos. En el año 2017 esa cifra se sigue elevando a más de 26.000 terremotos para llegar en el año 2018 a triplicarse a más de 30.000 sismos. Afortunadamente la red sismológica de México ha mejorado mucho. En esta imagen ustedes pueden ver cómo se conformaba la antigua red sismológica de este país, en donde tenía solamente algunas estaciones de registro distribuidas estratégicamente en algunos estados. Mientras que en esta otra imagen ustedes pueden ver la actual red sismológica de México que se ha ampliado su cobertura y que también ha mejorado tecnológicamente porque en la actualidad opera a través de un sistema de banda ancha. Muy bien, en esta oportunidad entonces hicimos un viaje imaginario a través de la historia de los terremotos en la humanidad, en México, y hemos encontrado que Oaxaca, nuestro estado, tiene un rol protagónico en esta historia de sismos en México.